Bienvenidos a todos aquí a este tiempo en donde vamos a discutir sobre un tema de estudio muy importante, lo que es el área de la materia de tránsito vial. Tenemos como estudio de caso sobre el sistema vial, el tema general, lo que es financiamiento de proyectos viales, el análisis de los modelos de financiamiento utilizados para el desarrollo vial en Ecuador y su efectividad. Es un tema muy importante en el cual vamos a discutir sobre la historia de las construcciones de estas carreteras aquí en el Ecuador y su influencia, tanto en economía, pero principalmente lo que es esta efectividad que han tenido durante todo este tiempo. Entonces, de acuerdo a lo que estamos planteando para esta discusión, el punto importante que es la financiación de estas carreteras, encontramos 3 puntos muy importantes, de las cuales vamos a debatir cuál es mejor, cuál ha desarrollado mayor importancia, y tenemos 3 puntos principales que son las alianzas público-privadas, la inversión pública directa y los créditos internacionales. Conocemos que un crédito pues son préstamos que un país recibe de organismos internacionales, como es el Banco Interamericano de Desarrollo y estos demás bancos que son conocidos internacionalmente. También lo que son las alianzas público-privadas y lo que es la inversión pública directa, que usualmente es la que más se suele usar. No sé ustedes qué opinan, si estamos en lo correcto, que la inversión pública es básicamente nosotros que ponemos un granito de arena, o ustedes qué opinan acerca de esto. Porque hay 3 principales que financian lo que son las construcciones de estas carreteras que tenemos en la actualidad aquí en el Ecuador. No sé si empezamos con Meyer, de ahí vamos con Noé, seguimos con Iván y terminamos con Carla. Claramente, cuando se utiliza el financiamiento público, es de nuestro conocer de que se recoge el dinero de lo que serían los impuestos que se le imponen a los ciudadanos, ¿no? De acuerdo, si el Estado tiene un monto o una reserva destinada a proyectos viales, es que se hace efectivo este financiamiento. El presupuesto anual. Claro, sí. Ya, también es que a lo largo de la historia política del país, algunos gobiernos han invertido más en lo que es el tema de la infraestructura vial. Y creo que todos sabemos que en el año del 2007 es donde más se ha invertido, porque según lo que yo investigué, habían invertido en ese tiempo alrededor de 10.000 millones de dólares en vías. En vías solamente. O sea, en mantenimiento y rehabilitación. Claro está de que sin vías no hay desarrollo. Es la conexión que tienes de la materia prima a los distribuidores, a las fábricas. Asimismo, para lo que nuestro país vive del turismo también, tener las vías costaneras que unen la sierra con la costa. O sea, la infraestructura vial del país debe ser uno de los ejes fundamentales para poder desarrollarse como país per se. Entonces yo creo que si bien tenemos, como dijo Misael, varios métodos de inversión, como es la pública, la público con la privada y los préstamos internacionales, o sea, lo que se busca, más que todo, el fin de cada una de esas es promover el desarrollo, no solo vial, sino del país, porque las vías son las que hacen que el país se mueva, produzca y tengamos mejor economía, mejor estilo de vida, todo mejora cuando tenemos buenas vías y buenas conexiones. Bueno, completando el comentario que hizo el compañero Noé, en mi investigación yo vi que a partir del año 2022 el Ecuador hizo una inversión de 24 millones solo para viabilidad, pero esto de aquí es la mitad de lo que se hizo entre el 2017 al 2022. O sea, realmente fue un antes y un después de la pandemia. Antes de la pandemia, el Ecuador estaba invirtiendo mucho más dinero en vías, pero después de eso el presupuesto se redujo a la mitad. Es correcto. Aquí tengo un dato muy peculiar que podemos encontrar acerca de lo que es la inversión y el financiamiento de las carreteras más importantes aquí en el Ecuador. Una de las que me pareció muy particular es el viaducto sur de Guayaquil, que consta con un financiamiento alianza público-privada con un coste de 780 millones de dólares.
uno que me pareció muy importante, que se conoce como la carretera bananera, es la que es Naranjal-Tenguel, o básicamente donde empieza desde Guayaquil hasta llegar al Oro. Bueno, yo hace poco tuve la oportunidad de viajar. Una de las características de esta carretera es que ustedes van a encontrar esta vía a todas horas va a estar llena, a excepción de lo que es de Guayaquil hasta antes de llegar al 24, que le dice. Esta vía se amplía a 8 carriles, 4 y 4. Pero desde pasando lo que es la Ponce Enrique hacia un poco cerca de llegar a Machala, esta vía es de doble. Tiene cierta característica las vías de la Amazonía, que estas tienden a ser muy estrechas. Entonces he visto aquí la inversión que se ha hecho en Naranjal-Tenguel de 118.4 millones de dólares. Esto tiene una alianza público y privada. Pero me hago la siguiente pregunta: si se supone que esta es una vía principal de acceso para la producción, entonces ¿por qué toda la vía no tiene estos 4 carriles necesarios? Porque aparte de ser una vía de acceso entre 3 provincias, que es la de Guayas, Azuay, los Ríos y El Oro. Esta se conecta con la que de Machala se conecta con la vía la sudamericana, la panamericana. Entonces, en la panamericana obviamente está por 4 carriles. Entonces, mi siguiente pregunta: si esta inversión que se hizo de 118.4 millones desde Naranjal a Tenguel es de alianza público-privada, ¿por qué no se ha ido? ¿Por qué esta inversión no se multiplicó siendo una carretera principal? ¿Ustedes qué piensan sobre esto? Pero es que eso también ahí tienes que darte cuenta de que el presupuesto que destina el gobierno central al año para el MTOP o para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, quizás no tenían todo el presupuesto para terminar o ampliar toda esa vía. Porque acuérdate que no solo el Ecuador tiene esa vía, sino tienen más vías que también hay que darles mantenimiento, hay que arreglarlas, y si tú vas a destinar todo tu presupuesto anual para una sola vía, no tiene sentido. Es verdad. Otro dato curioso que encontramos dentro de esta investigación son las carreteras que hemos visto a lo largo de los años, empezando desde 1925, 1928 hasta la actualidad, donde como dijo Iván en un inicio para este podcast, es que sin vías no hay desarrollo. Podemos ver en la ilustración de que ahí, cuando estamos editando el video, lo voy a poner para que ustedes puedan visualizar. Vemos que en las carreteras de 1968 encontramos ciertas principales, como lo que es la de aquí Manta, Guayaquil, la que son principales de Puerto Viejo, Quito y otras más, pero ahora en la actualidad, muy aparte de ser principales, secundarias y todo lo demás, encontramos que tienen sus diferentes subramas, llegando hasta sectores en donde anteriormente no se podía. Y esto también incentiva a personas que están dentro de la industria agrícola, básicamente, para que la economía del país y también de estas personas pues aumente. También quiero recalcar de que aquí en el Ecuador vemos desde 1925 hasta el 2013, pero estos son datos oficiales de carreteras en Ecuador. Tenemos la extensión en kilómetros. No sé si Noé nos pueda ampliar más este tema, porque es muy, muy importante, porque vemos desde 1925 tenemos las carreteras que van desde 560, un total de 560 kilómetros, si no me equivoco, hasta en la actualidad que ya superan los 40.000. Los 40.000. Ya, esto principalmente lo hice en este rango para compararlos con los datos que teníamos en el libro sobre los kilómetros de carretera que hay en México. Uh-huh. Y bueno, en todo este tiempo, lo que se hizo fue, desde 1925 hasta 2013, se invirtió en conectar las zonas productivas del país y conectarlas con los puertos, porque Ecuador se convirtió en un país agroexportador. Entonces conectaban las zonas del campo, que eran las que producían estos
productos agrícolas. El ganado, La el materia cacao. prima. Y eso los conectaban con los puertos mediante las carreteras para poderlos exportar. Ya. También quiero mencionar que este punto que tenemos hasta el 2013 de 42.670 kilómetros era un dato que no se movía desde 1992. O sea, desde el 92, ¿cuántos años han pasado? Como 20 años no creció país de forma la longitud de las carreteras, Ya. sino que se mantuvo. Ajá, muy bien. Y eso, aparte del desarrollo vial, tenemos lo que son las industrias. Vemos ahora en la actualidad industrias que, como en el caso de aquí estamos en Manta, tenemos varias industrias. Si alguien de ustedes me pudiera decir, tenemos la principal, que es de aquí Manta, pasa Montecristi, esa que se huele café. O sea, más que todo son las fábricas Las fábricas, ajá. de pescado. Las fábricas de pescado en nuestro caso. Claro, y el acceso que se le da también al puerto, que nos permite traer materia prima y también exportar los productos nacionales. Lo Interesante es que todo es una sola vía, desde el puerto hasta las fábricas. Una Pero vía. si se dan cuenta, uno de los problemas que tiene Manta y de los que no nos permite ser el puerto principal del Ecuador es dónde está ubicado el puerto y dónde está la vía principal para la conexión para distribución al país. Nuestro puerto está ubicado prácticamente en el centro de Manta. Entonces, para llegar, por eso se promovió el proyecto Manta Coliza, que era para hacer más fácil el trayecto de los camiones, de los contenedores, hasta la vía Manta-Guayaquil, y que ahí sí se vayan a lo largo del Ecuador. Pero el tramo hasta la vía de la cultura, que conecta con la vía circunvalación hasta el puerto, no se contempló cómo se iba a solucionar ese problema ahí, porque si Manta tuviera la posibilidad de que el puerto tenga conexión libre a una autopista o a un anillo vial, como lo tiene Guayaquil con la perimetral, seguramente tuviéramos el puerto principal del Ecuador, porque es de aguas profundas. No tenemos que hacer calado como en el puerto de Guayaquil, ya que está en un golfo. Esa parte del tránsito, de la gestión del tránsito ahí, yo creo que debería buscarse una solución para poder aliviar no solo la carga portuaria de Guayaquil, sino la nacional, y así poder promover así el desarrollo de Claro, nuestra provincia. Más que porque todo. al tener una accesibilidad mayor, reducimos el costo en transporte y Exactamente. también el tiempo en operación de las empresas, porque llega la materia prima antes y podemos terminar o incrementar el volumen de producción. Claro, podemos importar más y exportar más al mismo tiempo. Y esto se refleja directamente en el retorno de inversión que tiene al construir las vías, ¿no? Porque como podemos recopilar, son vías que fueron financiadas con una inversión pública-privada. Ujú. Por lo tanto, habría que devolverle aquella inversión privada. Exacto. Hay algo curioso de lo que nos estamos interconectando entre nosotros, y es que estamos hablando sobre estas vías dentro de aquí la ciudad y que se conectan obviamente por fuera. Pero también hay que tener en cuenta este impacto del modelo de financiamiento que tienen estas vías, tanto sea de manera externa como interna. En este caso estamos hablando de esta vía que tú mencionabas, vendría a ser, es una vía, digamos que local, Ujú. o que interconecta provincias. O sea, más que todo es local, porque cuando ya llegas a la conexión entre la vía Puerto Viejo, Montecristi y Guayaquil, ahí ya es una vía interestatal, ¿ok? Pero la Manta Coliza era la idea de eso, hacer el trayecto desde el puerto hasta llegar a la vía Manta Guayaquil lo más rápido posible y descongestionando todo el tráfico. Sí, está correcto. Aún así, sabemos que todos los años no se pueden construir carreteras, Así es. porque esto incluye una deuda. Como mencionamos al inicio, son 3 principales tipos de financiamiento. ¿Alguien que me las pudiera recordar? El financiamiento El público privado y el internacional. el internacional. Ya. Y con referente a este internacional, por ejemplo, tenemos la Corporación Andina, ¿no? Y el Banco Interamericano del Desarrollo. ¿no? Los cuales el gobierno accede para reparar o construir nuevas vías cuando son megaproyectos viales, ¿no? Porque digamos que reparar de manera local por algunos fenómenos de deslizamientos y todo eso,
prevalece más realizar una inversión privada, pública. A mí sí me gustaría preguntarles a ustedes, para ustedes, ¿cuál es el idóneo o cuáles ustedes prefieren como sistema de inversión? Por ejemplo, a ti, ¿tú prefieres que sea público-privado, público o qué para ti qué es mejor? Para mí va directamente de la mano de qué tan grande es el proyecto, ¿no? Y qué tan rápido nosotros queremos construir ese proyecto. Porque lo que va recaudando el Estado año a año está limitado a el Producto Interno Bruto que vive su desarrollo interno. Sin embargo, nosotros podemos potenciar esa inversión en carreteras haciendo un préstamo a estos bancos internacionales, a estas corporaciones multilaterales. Entonces estarías diciendo que los créditos estás hablando acerca de la inversión pública de aquí de nuestro Ecuador, que sería para ti lo más idóneo o como que le para faltaría. Mí, los que más impulsa el desarrollo son los grandes proyectos y los cuales son financiados por las corporaciones multilaterales. O sea, estás hablando como que pública-privada, por ahí. O sea, solo pública. Los créditos internacionales. Ah, ya, créditos internacionales. Que el país pida créditos para hacer los grandes proyectos. Eso es lo que para ti es lo más idóneo. Claro, lo malo de esto es que a veces no se ataca directamente bien el problema y puede ser que no sea tan beneficioso la vía que construyamos. Así es. ¿No? Por lo tanto, al final terminamos endeudando el país. E incrementas la deuda externa, exactamente. Claro. O sea, son muchos factores. Por ejemplo, nosotros que ya hemos visto diseño de pavimento, sabemos que una vía se diseña para cierto tiempo y de acuerdo al uso que se va a realizar. El mantenimiento. El mantenimiento y todo lo demás. Y dentro de esto hay vías en donde poseen este tipo de peajes que se les llama. Concesiones viales. Concesiones viales, en donde este ingreso que viene de esto se va hacia el Estado. Y esto como que pienso que es un poco como que influye en el mantenimiento de esto. Pero, a ver, eso no va al Estado. Va a la empresa. Exactamente. Las concesiones viales son cuando, por ejemplo, un ejemplo palpable es el que tenemos de aquí de Manta a la Cadena y de la Cadena a Guayaquil. Cuando nosotros vamos de Manta a la Cadena, esa vía está a cargo del gobierno de la prefectura de Manabí, exactamente. Entonces ya todos sabemos cómo está esa vía, no tiene señalética, no tiene mantenimiento, tiene huecos. Una vez que pasamos la Cadena, llegamos a Guayas, esa vía está concesionada, no me recuerdo el nombre de la concesión, pero llegas a Guayaquil y todo tiene señalética, no hay un solo bache. Obviamente tú pasas por 2 peajes, pero ese peaje sirve para pagar el mantenimiento de esa vía. Ese es el sentido de las concesiones. Obviamente la compañía gana por eso, pero te mantiene la vía. Entonces, para mí lo mejor es la público-privada porque el Estado ya no, esa vía no depende del Estado. Sabemos cómo está nuestro país actualmente, que no hay recursos, peor para mantenimiento de vías. Entonces, si tú haces una concesión vial, te aseguras de que, por ejemplo, esa vía que es tan importante para la conexión de nuestras provincias va a estar, por ahora, como está solo en Guayas, un 50% bien, ¿me entiendes? O sea, para que pueda transitar cualquier persona. Entonces yo por eso creo que para mí la público-privada es la mejor. Claro, que también depende del contrato que tenga el gobierno con esa empresa, porque hay algunos contratos en los que se han otorgado 30 años y que el valor que se le paga por cada vehículo que circula sea de 1.50 y ese valor va aumentando a lo largo del tiempo. Periodo, claro. Entonces, ¿cuánto pagas en ese peaje, por ejemplo? Por ejemplo, en la vía a Guayaquil, $1 por peaje, son 2. Eso es lo que también dice el gobierno, que pagan $1 o sea, el ecuatoriano estaba acostumbrado a pagar $1 por cada peaje. Entonces, si el contrato decía que era $1.50, el gobierno tiene que cubrir los 50 centavos que faltan por cada vehículo que pase. Entonces, también es algo que, como que en cierto punto, beneficia al gobierno eliminando el gasto para las vías, pero también tiene que pagar ese otro porcentaje que falta. Aún así hemos visto todos estos puntos positivos que tienen estas vías, pero ahora en la actualidad, desde la historial que tenemos, desde el 2015, si no me equivoco, hasta el 2017, que se construyeron en su mayoría estas carreteras,
vemos que aún la red de infraestructura vial presenta un grave problema. Y este pues denota, a pesar de que existió un aumento considerable de esta inversión. Sabemos que la mayoría de la inversión que se realizó fue por medio de crédito y también tanto pública. Sin embargo, durante esta década el país sigue esperando resultados eficientes que permitan alcanzar niveles deseados de incrementos económicos, porque como les mencioné, sin vías no hay desarrollo. Entonces sin estas vías pues la economía del país pues va a decaer. Entonces bueno, este ha sido un tiempo muy ameno en que todos nosotros podamos participar. ¿Usted qué opina, señorita Conclusiones. Carla? Conclusiones. Bueno, realmente yo creo que las vías es un punto muy importante para el desarrollo de un país entero, porque es lo que une a ciudades, cantones, campo con ciudad. Referente al crédito o cómo se financian las vías, para mí, en mi opinión, lo mejor es que sea público-privado, porque igual los ecuatorianos sí pagamos un impuesto y sí vale que de ahí también se saque parte del financiamiento. Y la otra parte, si es extranjero, nos ayudaría a que la vía sea sea construida en un menor tiempo y sea mucho más rápido. Y ya. Bueno, este ha sido un gusto, muchas gracias a todos los oyentes que van a ver este video por medio de YouTube y el profesor. Espero que haya sido un tiempo muy ameno con todos nosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima.